¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Diálogo Libre que se transmite a través de www.prensalibre.com. En esta ocasión, para tratar el tema sobre impuestos en Guatemala, y nos acompaña el ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Julio Héctor Estrada Domínguez, y el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores. Buenas tardes, bienvenidos a este set. También me acompaña el periodista Giovanni Contreras de la sección de política. Mi nombre es Urias Gamarro de la sección de economía y vamos a empezar este diálogo libre con este siguiente material preparado por producción. Adelante. La administración de Jimmy Morales anunció el jueves una propuesta de reforma fiscal que tenía entre manos días atrás. Esta pretende cambiar un aspecto de la aprobada durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, que asegura que en lugar de beneficiar la recaudación, la afectó. Aunque no dio mayores detalles de los alcances que tendría el cambio, el mandatario anunció algunas pistas de cuál podría ser el primer enfoque de los impuestos al valor agregado IVA y sobre la renta ISR. Una de ellas consistiría en incentivar a los guatemaltecos a exigir de nuevo factura en sus compras y beneficiarse en el primer bimestre de cada año cuando se les retornaba un porcentaje. La cúpula empresarial se sumó al llamado de incrementar la carga tributaria y mejorar la calidad del gasto público y propone integrar una mesa técnica en la que se discuta la situación financiera y económica del país. La última reforma tributaria fue impulsada por el presidente Otto Pérez Molina en febrero del 2012, la que fue rápidamente aprobada por el Congreso, pero impugnada al poco tiempo en la Corte de Constitucionalidad por diversas agrupaciones y diputados. Muy bien, y ya para comenzar a debatir, a conocer más sobre esta propuesta, vamos a preguntarle al ministro de Finanzas. Ministro, ya con esto que habló el presidente ayer, de que sí se está trabajando una propuesta, cuéntenos ¿en qué nivel está esta propuesta? ¿Todavía está a nivel de exploración? ¿Ya hay algún avance? ¿Cómo está esta propuesta de reforma fiscal? Ya como me dijeron un buen amigo del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Finanzas que no tiene guardada alguna reforma tributaria para sacar en cualquier momento no es ministro de Finanzas. Obviamente son ideas, siempre se ha tenido ideas de cuáles son las oportunidades para hacer más eficiente el marco tributario. No son ideas nuevas, es simple y sencillamente hay un conocimiento de cuáles son las estructuras fiscales del país, el rango que permite la Corte de Constitucionalidad con sus resoluciones y las diferentes interpretaciones de la ley, y si se fueran a utilizar alternativas, cuál es una paleta, digamos, de opciones. Tenemos estudios recientes del Fondo Monetario Internacional y también la experiencia pasada, cómo ha funcionado o no ha funcionado reformas anteriores. Entonces, pero respondiendo directamente a la pregunta, lo que tenemos ahorita es un menú de algunas ideas, estamos balanceando, actualizando cálculos de cuáles serían los impactos. Sin embargo, no tenemos ninguna orden de darle, digamos, es el equipo técnico que constantemente está ajustando y evaluando tanto las normas específicas como algunas tasas o algunos montos específicos o bases de los impuestos. Pero son modelos, yo diría que son modelos macroeconómicos y modelos microeconómicos con impuestos que no están redactados como una ley. Y entonces la idea es, si sentimos que el momento se da y que es el momento correcto, que es lo que hemos estado escuchando de la gente, ¿verdad? Que la gente dice, no el sector privado, muchos sectores, la Comisión de Visión País, el Centro de Consejo Económico y Social, muchos formadores de opinión dicen el país tiene que revisar ese tamaño de Estado porque la capacidad, si bien hay mucho espacio para eficiencia, que ha sido nuestra bandera, también hay un problema de dimensión, digamos, el Estado simplemente está dimensionado de la manera incorrecta. Entonces hemos estado tratando de encontrar el momento correcto y ver si es el momento de proceder y entonces ya convertirlo en una normativa y hacer una propuesta. Ahora, diputado Flores, en el Congreso, ¿el Congreso está preparado para recibir alguna reforma fiscal? ¿Sí está el ambiente político entre las diferentes bancadas para comenzar a discutir este tema y especialmente en los bloques representados en la Comisión de Finanzas? Bueno, nosotros en primera instancia queremos manifestarles a ustedes que hemos estado siempre anuentes en la Comisión de Finanzas a discutir los problemas, las iniciativas relacionadas con nuestra comisión en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. Nosotros en relación precisamente a esta nueva propuesta de pacto fiscal, de nuevos impuestos, pues hemos escuchado nada más también rumores
Hoy la pregunta que yo también le quería hacer al ministro era si era cierto o no era cierto, qué impuestos estamos hablando para la población, qué es lo que el presidente de la República va a plantear, porque la discusión en el Congreso se tiene que dar, es el órgano político por excelencia, tiene que llegar una iniciativa al Congreso, tiene que llegar a la Comisión de Finanzas, y nosotros obviamente lo que estamos proponiendo es tener un diálogo técnico, un diálogo abierto, viendo las necesidades y sobre todo la solución a los problemas más grandes de nuestro país. En ese sentido, como comisión, es nuestro trabajo, es nuestra obligación recibir una propuesta de esta naturaleza, pero que hasta el momento no la conocemos, no sabemos si existe. Y este es un buen momento. El ministro decía que siempre tienen ahí bajo la manga alguna propuesta, pero habría que saber si existe realmente o no. Ministro, en este menú de ideas o en este menú de paleta, como usted le llamó, de temas tributarios, ¿qué es lo que se le ha mandado a consultar a los diferentes sectores para que se pronuncien, al sector académico, al sector empresarial, a los tanques de pensamiento, a las universidades? ¿Qué es lo que ustedes han requerido de parte de ellos para estudiar este clima o esta lluvia de ideas? Bueno, hay que ser honesto, yo no lo llamaría que es el resultado de un proceso consultivo. Es más el resultado de un proceso analítico de unos temas que están hiperdiagnosticados en este país y superanalizados. Entonces, por eso es que el tema es político. El tema es político. Técnicamente, digamos, hay pequeños ajustes, pero este tema ha sido discutido antes de los acuerdos de paz. Con los acuerdos de paz, con el pacto fiscal, con las, 7 intentos de reforma que ha habido en diferentes momentos, en diferentes gobiernos. Y hay un conocimiento, digamos, de qué ha funcionado, y por eso le decía que está bastante restringido, inclusive lo teórico versus lo que funciona también a nivel constitucional, en interpretaciones anteriores y según la base tributaria del país. Entonces, lo que es que encontrar una propuesta balanceada. Al final, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos si se propone algo y cómo se plantea un menú? Es muy importante entender que sí tenemos nosotros nuestro diagnóstico de país, es que el país crece de una manera decente, llamémosle, y constante, pero no suficiente. Lo que hay es una continuidad que no ha logrado sacar a la gente de la pobreza. Claramente el ritmo de crecimiento no alcanza para sacar a la gente de la pobreza, y además tenemos claro que hay un grupo importante de gente que no va a salir de la pobreza solamente con crecimiento económico. Tenemos una falta de cobertura en los temas de salud, donde sabemos que hacen falta más de 4.000 centros de salud, puestos de salud para atender a la población en el primer nivel de atención solamente, y hay 1.000. Lo que necesitábamos en 1976. O sea, tenemos digamos, un retraso de 40 años. Y en las condiciones actuales de estructura fiscal, aun cuando se está haciendo un rescate importante en la SAT, hicimos un trabajo importante en el fortalecimiento de la SAT, el acceso a información bancaria por medio de un juez, que es un trabajo que también viene colegiado con el Congreso. Esa recuperación va a ser a un ritmo determinado, vamos a ir subiendo poco a poco la recaudación. Y lo que no sabemos es si el país está para esperarse para poder tener ese más de 50% de los niños que no van a preprimaria, ese 30% de los que no tienen ningún tipo de cobertura ni pública ni privada en secundaria, o esa caída en la atención, en la asistencia primaria. Entonces, pero es bien importante que cualquier cosa que planteemos tiene que ser de una forma que ni desincentive la inversión, porque entonces a lo mejor por una ganancia a corto plazo matamos a la máquina, digamos, que es la que genera el crecimiento a mediano y largo plazo, ni tampoco cargue demasiado a la gente en un sector específico, a la gente que menos capacidades tiene para pagar. Entonces tiene que ser balanceada. Entonces, cuando la gente me dice que hay, sí, hay impuestos directos, impuestos de la renta y similares, hay impuestos al consumo. ¿Cuáles son los que hay? Los que hay, ¿sí? Hay impuestos específicos. Entonces uno empieza a ver cómo lo hace de una manera que no genere distorsiones, muy reflejado a lo que ha funcionado y no ha funcionado en el pasado. Pero finalmente también es una decisión política, como les planteaba, y uno plantea también algo que sea estable, bien sostenido, que todos carguen la procesión, que es lo que se está buscando. Y sobre todo que sea sostenible políticamente y también legalmente, porque hemos sido muy poco exitosos con el tema de la sostenibilidad de las reformas una vez que llegan a la Corte. Ministro, usted también mencionó de que se están revisando reformas anteriores, qué funcionó, qué no funcionó, y por lo que mencionó el presidente Morales,
ayer también me da la impresión de que una de estas reformas que está siendo objeto de más revisión es la de 2012, actualización tributaria. ¿Qué cree que no funcionó de ahí? Porque también hubo varias impugnaciones por parte de varios sectores. Sí. ¿Y qué cambiaría de ahí? ¿Qué no funcionó con esa reforma? Así clarísimamente. Se buscó un impuesto a la planilla, digamos, a relación de dependencia. Se quitó la planilla de IVA. Supuestamente eso iba a generar un aumento en la recaudación que no se generó. Inclusive lo que sucedió es que se hizo casi una tasa plana de 5 y 7, flat, por eso, que benefició ante toda la gente que más gana, ¿sí? Gente que gana 50, 100, 200 mil quetzales al mes, tiene la tasa de impuesto para personas más baja del mundo, ¿sí? Pagando el 7% de tasa marginal. Y al mismo tiempo no solo no generó más ingresos y se le bajó a la gente que estaba en el rango más alto, sino que encima se quitó la planilla del IVA. Y eso tenía un impacto de control cruzado en favor del IVA, sobre todo en las áreas urbanas. Entonces se sacrificó ese esfuerzo, digamos, de la planilla del IVA y tampoco se logró un aumento en la recaudación de personas. Y el impuesto a la renta también de alguna manera se redujo, haciendo un intercambio entre renta y dividendos, pero tampoco las empresas pasaron a pagar dividendos, ¿sí? El impuesto de dividendos que se planteaba como subir el impuesto de dividendos y bajar la tasa de impuesto a la renta. Entonces eso de alguna manera tampoco obtuvo los resultados que se habían planteado. Algunas normas específicas que se hicieron de base tampoco funcionaron. Y de alguna manera también podemos verlos a la luz de las cosas que fueron votadas por el proceso de impugnaciones en la Corte. Entonces lo que estamos es viendo si eso fue algo que no funcionó. No es una decisión definitiva, pero si vale la pena inclusive regresar a lo que estábamos antes, tal vez funcionara mejor. Y sí, el objetivo también más importante a la hora de hacer una reforma es ampliar la base. Y la planilla del IVA tenía ese impacto. Las reformas al pequeño contribuyente, de alguna manera, al no permitir que acreditara el IVA que paga, al vender a proveedores, también afectó el régimen de pequeño contribuyente, lo hizo menos competitivo. Entonces, como que lo que se buscaba salió al revés, o por lo menos no salió no valió el sacrificio que se hizo en su momento. Entonces, eso es lo que hemos platicado ya con el presidente, no de ahorita, sino hace cierto tiempo. Y no es una idea nuestra, hay varias personas que han criticado ese cambio y no quiere decir que vamos a regresar exactamente a lo mismo o se planteara un regreso, pero sí tomar la experiencia de qué fue lo que funcionó y lo que no funcionó a la hora de hacer esos cambios. Okay. Diputado Flores, ¿hasta qué punto esperarían ustedes como comisión ser parte de este diálogo de una reforma fiscal? Porque también ha sucedido de que como se requiere dictamen y a veces en la Comisión de Finanzas, que también pasa con el decreto de presupuesto, se cambian muchas cosas a última hora, pero para evitar que eso suceda o se politice, ¿hasta qué grado de participación cree que debería tener la Comisión de Finanzas en todo este proceso? Bueno, yo creo que la Comisión de Finanzas tiene una participación muy importante en todos los temas que tengan que ver con el presupuesto, con impuestos. Y nosotros lo que hemos mantenido es una discusión abierta con los tanques de pensamiento, con el mismo Ministerio de Finanzas Públicas. Creemos que el tema aquí es un tema de país y nosotros lo que hemos estado siempre es anuentes a encontrar las mejores salidas y las soluciones a los problemas, como lo decía con anterioridad. Yo creo que el primer tema aquí es partir de qué quiere el Ejecutivo, qué quiere el presidente. Porque las noticias nos deberían entender nosotros que hay una propuesta de impuestos. Para mí la posición hoy del ministro es no sabemos si hay una propuesta de impuestos. Puede ser que sí o puede ser que no. El sector privado ya salió con una iniciativa, yo no sé si le comió el mandado al Ejecutivo o fue estratégico, no lo sé. El presidente del Congreso también que salió. El presidente del Congreso ya lo anunció, pero el señor presidente también de la República hoy dice, bueno, sí, ya estamos hablando sobre algunos temas. Entonces, primero conozcamos qué es lo que quiere el Ejecutivo. Obviamente hay muchos temas que hay que atender en Guatemala. La pobreza. Estamos hablando ya de un 60% de pobres en Guatemala. De esos hay que todavía sacar el dato de los de extrema pobreza. Entonces, si el gobierno va a hablar de impuestos, ¿qué impuestos? ¿Hacia quiénes? ¿A quiénes se los vamos a cargar? Porque una población con 60% de pobreza, que aún así le vengamos a cargar un impuesto, significaría sacar sangre donde no hay.
Entonces nos preocuparía a nosotros mucho también. Y entendemos también que tenemos que atender temas como educación y como salud. El sistema de salud está colapsado y el gobierno no ha tenido la capacidad de hacer una propuesta técnica, financiera, de cómo sacar adelante el problema de salud. Yo espero que la nueva ministra, y creo que es una persona muy profesional, pueda realizar ese trabajo. Y si nos vamos a educación, vemos que, por ejemplo, en los últimos años, que hubo una reducción de un 10% en la cobertura de nivel primario, lo cual significa también un tema grave. Vamos a ir al primer corte en Diálogo Libre y regresamos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa, que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta al programa Diálogo Libre. Hoy estamos con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y el presidente de la Comisión del Ramo, también del Congreso de la República, diputado Jairo Flores. Antes de seguir y con las siguientes preguntas, que todavía tenemos varias, vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes en nuestras redes sociales han publicado. Por ejemplo, Hanser Figueroa comenta de que no es el momento de subir impuestos y mejor hay que recuperar lo robado por los mafiosos del Partido Patriota. También Roberto Calderón dice, ¿qué sucede si se sube el IVA a un 15% y toda la mercadería que está en los almacenes le suben luego y todo más caro, no digamos la comida? Wunder María dice, no a la reforma fiscal y sí al buen manejo de nuestros impuestos. Eugenia Bautista dice, nada de subir el IVA, que los ricos sean los que paguen los impuestos que le corresponden, no siempre a los que evaden, y que la SAT los investigue. Aquí viene otra pregunta para el ministro de Finanzas. ¿Qué tan concreto cree que se logre esta reforma fiscal, ministro, antes de presentar algo al Congreso? Porque ha sucedido en gobiernos anteriores que o es el presidente de turno o el ministro de Finanzas de turno que lanzan algunas declaraciones con algunas ideas para intentar sondear a los sectores o a la población y a ver qué se puede cambiar. ¿Esta es una estrategia de estas o sí cree que va a llegar a concretarse algo pronto en el Congreso, quizá algo este año? Sí, vamos a ver. Yo estoy justamente tratando de no andar sondeando impuestos porque estamos claros que todos los impuestos son impopulares. O sea, no hay impuesto popular, es la verdad, ¿sí? Ahora, el tema es que hay que tomar decisiones de Estado y reconocer, como decía Jairo, que tenemos un Estado que es el Estado más pequeño del mundo. O sea, la proporción del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto es 183 de 183 países en el estudio del Banco Mundial. Tenemos un poco de espacio que recuperar con la recaudación tributaria, clarísimo. Por eso lo primero que hicimos fue fortalecer la SAT, cambiar la ley, mejorar algunas normas. Y fue un trabajo conjunto con el Congreso que creo que ha sido un ejemplo de un trabajo bien manejado técnicamente en la Comisión durante su tiempo. Pero eso alcanza para cierta velocidad de recuperación. También recuperar lo que se robaron los del PP. Yo sé que para la gente es muy complejo esto, pero ¿cuánto realmente es eso? Aunque hiciéramos extinción de dominio, sobre todo, estamos hablando de números que son importantísimos para darle legitimidad al Estado, pero que no son una contribución importante para las grandes brechas. Yo hace un rato cuando alguien mencionaba que la asignación para la refacción escolar es de $1 quetzal por niño. Desde hace más o menos unos 25 años, que el monto no ha cambiado. Antes era $1 quetzal, por cierto, pero de quetzal en 25 años se ha ido a 1.50.
Una refacción razonable estaría en 3 o 4 quetzales. Solo eso, solo por tener una refacción que atraiga esa cobertura escolar porque tiene incentivo a los niños de participar y llevar un poquito de proteína en la refacción, sería una inversión de 2.000 a 3.000 millones de quetzales al año. ¿Sí? Por la cantidad, son más de 3 millones de niños en el sistema educativo público. El gasto por alumno que tenemos es el más bajo también de América Latina y no un poco, mucho más bajo. ¿Se puede hacer más eficiente el gasto? Definitivamente, y hemos estado trabajando en eso, y no desde ahorita, sino desde hace un cierto tiempo. Pero en el orden de magnitud no alcanza. Entonces, no estamos en la intención de sondear impuestos. De verdad que si se hace una propuesta, la propuesta tendrá que ser la que funcione de la manera más balanceada y sobre todo que logre un impacto, digamos, y poder hacer ese cambio de dirección en el que estamos. Puede que igual decidamos todavía no hacer nada y decir no es el momento, pero eso es justamente lo que estamos hablando a nivel, y ni siquiera solo con el presidente, sino también con otros organismos del Estado. El déficit y la mora judicial son tremendos, digamos. Hay gente que espera 2 o 3 años para tener su primera cita de juicio, o sea, realmente es un tema muy complejo. No hablemos del sistema penitenciario que tiene una subinversión de 20 o 25 años. Entonces, muchos temas a los que hay que entrarle y para eso se necesita algo que sean suficientes recursos para poder hacerlo. Diputado Flores, a la hora de que se conozca en el Congreso una eventual reforma fiscal y en la Comisión de Finanzas logran un acuerdo con todos los bloques ahí, ¿cómo hacer para que en el Pleno, que también ha pasado en legislaturas anteriores, corren enmiendas de última hora y generalmente promovidas por el partido oficial, pero cómo van a intentar ustedes manejar este tema en el Pleno y que no se imponga de repente algún gol, como se dice, que meten a la clase media como fue en el 2012? Bueno, yo creo que la Comisión de Finanzas es el primer filtro de discusión. Diría yo que es la base fundamental de lo que va a llegar al Pleno. Ya cuando llega un dictamen al Pleno ya ha sido bastante y ampliamente discutido entre la Comisión de Finanzas. Nosotros también podemos dar un dictamen negativo, o sea, no necesariamente tiene que ser un dictamen positivo. Podemos decirle a la propuesta de reforma, en este caso fiscal, de repente o de pronto no. Y va a depender de qué sea lo que presente el Ejecutivo en el Congreso de la República. Porque nosotros hemos visto que hay muchas preocupaciones. Por ejemplo, sabemos muy bien que muchos de nuestros impuestos han ido a parar a manos ajenas. 2, sabemos que hay que controlar la evasión en las aduanas. ¿A cuánto asciende eso? El gobierno tiene que cuantificar ese monto y debemos trabajar en la reducción de esa evasión en las aduanas porque eso es precisamente lo que nos está faltando en este momento para atender las mayores necesidades. Revisar el gasto tributario. Hay muchas exoneraciones, muchas exenciones que hay que revisar también si efectivamente son necesarias, porque en este momento son más de 12.900 millones los que deja de percibir el Estado en este tipo de son de ley, acciones. ¿verdad, diputado? ¿Perdón? Que esas exenciones son de ley, que ustedes mismos aprobaron. Sí, pero hay que revisarlas, por eso revisémoslas. O sea, la idea de la discusión es amplia. El otro tema es, ¿será que los que más tienen han pagado realmente? O sea, hay que ver en términos de justicia y de equidad en cuanto al pago de impuestos. Hoy la SAT nos está demostrando que muchos grandes empresarios no estaban pagando sus impuestos. Y este ejemplo que está dando la SAT, de la cual en el Congreso Finanzas le dimos herramientas también para que pudiera ahora controlar más mediante el secreto bancario y otras acciones, para poder exigir también que los que más tienen o se han quedado con esa recaudación, ahora la hagan llegar al pueblo de Guatemala. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar también este tipo de acciones de la SAT? Porque hay un punto donde ya no van a haber empresas a las cuales tengan que recaudar. ¿Qué acciones va a hacer el Estado también para contener el gasto? O sea, hay muchos ministerios que todavía tienen muchos gastos innecesarios que hay que reducirlos. La mala ejecución. O sea, estamos ahorita por un 40-42% de ejecución del presupuesto de la nación a estas alturas, a esta fecha. Está bien que es el primer año de gobierno y muchas acciones más, pero también si hay una mala ejecución nos va a generar problemas. Ustedes lo sacaban recientemente en uno de sus reportajes aquí mismo en Prensa Libre, en los cuales se hablaba de que la baja precisamente ejecución está afectando la economía y que a pesar de que hay un crecimiento, pero no se percibe en la población. ¿Esto qué quiere decir? Que los ingresos también no están llegando o el beneficio no está llegando a la población.
gente hasta arriba se queda con los impuestos, funcionarios se quedan con el dinero y la población se queda sin sus servicios básicos. Eso es parte también de la problemática que debemos de atender. Ministro, en el 2013 el Honorable Congreso, cuando aprobó el presupuesto, también aprobó una mini reforma fiscal. En ese entonces se aprobaron algunos impuestos muy específicos como la telefonía, el incremento a la tasa impositiva del cemento y también el aumento a las regalías que posteriormente la Corte de Constitucionalidad denegó y dejó fuera del espectro tributario. En todo caso, en esa propuesta o ese balance que ustedes analizan, de nuevo, ¿se estarían enfocando en estos tributos? Bueno, yo creo que justo ese tipo de reforma es justo lo que uno no quiere hacer, ¿verdad? Un poco improvisada, estructurada la carrera y sin una base sólida técnica, porque por eso mismo después se cayó todo con la Corte de Constitucionalidad. Hay un par de impuestos específicos ahí que uno se aumentó, el otro se creó y el tema de regalías se aumentó. Son cosas que se están considerando. Hay una actualización en tema de impuestos específicos que no se ha hecho en mucho tiempo en algunos de los impuestos. Hay que ver el espacio que hay sin distorsionar. Hay algunas reglas a la hora de crear impuestos. Como mencionaba el diputado, el tema de gasto tributario yo creo que está, pero es un tema puramente contable público, ¿verdad? De los 12.900 millones, más o menos 9.000 son los primeros 48.000 quetzales que la gente tiene en su ingreso en relación de dependencia, que son los 4.000 quetzales primeros que gana, que están exentos y se calculan como gasto tributario. El resto, una parte importante es la exención de facturación en mercados cantonales. Más allá de eso, lo que queda en tema de impuesto a la renta en regímenes especiales no suma ni 300 millones de quetzales al año. Entonces, sí es importante transparentar esos procesos porque no hay mucho espacio, digamos. El país en general, si vamos a hacer algo y vamos a hacer un salto de dimensión, todos tenemos que hacer un esfuerzo, o mejor, vámonos despacio. Al final, esa es la decisión que estamos nosotros ponderando. ¿Hacemos un salto? Si vamos a hacer un salto de cierto tamaño, no. Mejor hagámonos y sigámonos enfocando en este tema de gasto. Pero sí es una realidad, a la velocidad que podemos nosotros recuperar la recaudación con las medidas operativas administrativas que ya se están mostrando en este gobierno, ¿sí? Y aún con la contención de gasto que se ha implementado en este gobierno, con una parte importante, la velocidad con la que podemos empezar a cerrar esas grandes brechas de salud, educación, seguridad, es lenta. O sea, nos va a tomar 40, 50, 60 años, ¿sí? Y eso es una realidad. Yo creo que es importante que esté en la dirección correcta y ese es el momento y estamos tratando de interpretar el mandato que tiene este gobierno para ir despacio y cambiando y limpiando, o si la gente realmente dice ese es el momento de dar un salto. Pero si lo damos, tenemos que hacerlo de una manera balanceada porque al final también lo que se busca es que el mismo Estado tenga más capacidad de inversión. El presupuesto que tenemos hoy no solo tiene rigideces en su ejecución porque todo se financia con deuda, ¿sí? La parte de inversión, y con un montón de problemas que han resultado administrativos que se están corrigiendo, pero que va a tomar tiempo, sino que se ha caído la inversión como parte del aparato del Estado porque el Estado se ha hecho chiquito y lo que tenemos es un montón de gasto de funcionamiento y operación en salud, educación, etcétera, pero no tenemos mucho espacio para hacer esas inversiones que permitan que el país crezca más rápido. Vamos a leer otros comentarios de las redes sociales. Giovanni Urizar dice, se ha ejecutado solo el 45% del presupuesto, ¿para qué querer más dinero? Manolo Martínez García dice también, siempre el que paga más es el consumidor final y los empresarios ¿qué? Mario González dice que realicen una recaudación eficiente a los empresarios evasores. Y esto nos lleva a otra pregunta para el ministro. ¿Cómo lograr que en una reforma fiscal en realidad al final los que tienen más paguen más? Porque incluso en el foro Esquipulas reciente, en un debate estaban de 10 personas, 4 eran grandes empresarios en el escenario y los 4 dijeron, sí, que el que tiene más debe pagar más. Pero ¿cómo lograrlo? Porque en todas las reformas fiscales se habla de eso, pero nunca se logra. Y para lograr que el empresariado organizado esté de acuerdo con ello. Bueno, primero un poco aclarar un tema de ejecución. A julio llevábamos 49.2%. Y el promedio 2008-2015 a julio era 49.6%. Yeah. O sea, no es tan dramática la diferencia versus el promedio de ejecución a julio de los años anteriores. Porque el gasto tiene mucho momentum, ¿va? Simplemente va avanzando. Lo que está lento son la parte de inversión, pero es una fracción porque se ha ido cayendo.
Es importante también aclarar que hay que entender quién es en Guatemala el que tiene más, ¿sí? Eso es bien importante. Se le puede uno cobrar a las empresas más impuestos, pero a las empresas que también hay que revisar, y se ha estado mostrando con mucha contundencia en este gobierno el esfuerzo real para que paguen todos. Y primero comenzando con grandes empresas. Pero también aguantan hasta cierto punto, si no en algún momento se van para otro lado y tienen capacidad de movilizarse. Luego, ¿quiénes son las personas que ganan más en el país? Digamos, hay una persona que gana 20,000 quetzales al mes en Guatemala, ya es como el 2% más alto, digamos, porque hay mucha pobreza. Y si tratamos de cargarle todo el esfuerzo tributario solo a un grupo, pues no nos va a alcanzar, o si nos alcanza hasta donde estamos ahora. Y eso fue lo que encontramos tan extraño de la reforma esta del 2012, que hizo que la gente que ganaba mucho más pagara menos, ¿sí? Entonces la vimos como regresiva, ni siquiera progresiva. Entonces lo que estamos buscando es justamente arreglar eso, algo que sea progresivo, pero sin que se rompa un poco el esquema. Y sí estamos de acuerdo en que quienes tienen más tienen que pagar más, y cuando mínimo los impuestos tienen que ser neutrales o progresivos. Muy bien. Diputado, ¿qué esperaría usted que llegara de la presidencia de la República? ¿Qué tipo de reforma fiscal para tener un consenso rápido en el Congreso? Bueno, primero debemos entender nosotros que, decía el señor ministro, los impuestos son impopulares, definitivamente. Más si ellos nos van a hablar de un incremento del IVA. Toda la población guatemalteca entiende con claridad lo que es el IVA, y hablar de un incremento a este impuesto pues sería algo sumamente directo a toda la población, y sobre todo creo que ese podría ser un tema que nos generaría mucha discusión. Básicamente en bancadas que somos más progresistas y que nos enfocamos mucho por las personas más vulnerables, y sobre todo también en las personas que están en extrema pobreza. Yo creo que lo que el ministro decía, deben hacer una propuesta equilibrada, evaluar todos los aspectos que mencionaba con anterioridad. Evaluemos temas de evasión, evaluemos aduanas, evaluemos todas las acciones o todos los sectores que hay en nuestro país y quiénes son los que realmente han dejado de pagar históricamente en el país, cuánto deben ellos aportar. Y yo diría que busquemos no castigar al guatemalteco, al trabajador, a la clase media. La última reforma fiscal que se hizo del gobierno del Partido Patriota, todos lo vimos, afectó directamente a la clase media. Afectó a la persona que se gana día a día su salario y que a duras penas vive con ese salario. Y obviamente el sistema también que se implementó de eliminar la planilla, lo que generó fue que las personas dejaran de pedir su factura. Eso afecta al Estado. Al dejar de pedir la factura, dejaron de percibir ingresos. Entonces, creemos que esa podría ser una acción importante, retomarla, ¿verdad?, para que exista de nuevo pues esa posición. Sobre todo también generar una cultura tributaria que no existe en los guatemaltecos, pero siempre bien direccionando los ingresos. Y el otro punto importante, como les decía, optimizar el gasto, optimizar, dirigir bien el presupuesto. Nosotros vamos a tener que discutir en breve el presupuesto general de la Nación. Ese presupuesto general de la Nación debe ir direccionado, ir con puntos claros, con una visión estratégica, trabajar los temas de educación, los temas de salud, los temas de agua y saneamiento, con la finalidad de que en este momento apoyemos a más de ese 60%. La pobreza está creciendo en Guatemala. Eso es lo que está generando grandes migraciones. Por eso es que muchos guatemaltecos y muchos niños van solos a los Estados Unidos, porque no está llegando a la gente más pobre el beneficio del Estado, el beneficio de la iniciativa privada. Entonces, en la medida en que el Ejecutivo haga un planteamiento en el cual atendamos los problemas estructurales de Guatemala, y donde el que más tiene más pague, y donde no castiguemos al pobre, sino que lo apoyemos, creo yo que va a tener viabilidad en algún momento. Solo antes de concluir y darle la palabra a Urias, dos últimos comentarios. Geo Vixian escribe: en otros países la gente tributa más, eso es verdad, pero también tienen educación gratis y salud gratis. Y Óscar Armando de León Ríos toca un tema también bastante delicado para las finanzas. Dice: no más pactos colectivos, están sangrando los impuestos. Urias. En todo caso, a nuestros invitados la pregunta es general: ¿quién quiere asumir ese costo de incrementar impuestos o al momento de dar impuestos? ¿Quién cree ustedes que puede asumir ese costo? Y un costo alto, por supuesto.
Bueno, yo creo que si se paran tomando las decisiones en el momento en que se decida, creo que nos lo vamos a cargar todos. Porque al final el aparato público tiene esa división de poderes, pero en el tema particular de impuestos hay una relación importante entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces yo entiendo que tenemos que hacer algo que sea consistente también con los objetivos políticos de todos los sectores. Y la idea es, como se ha venido trabajando, realmente yo quiero felicitar el trabajo de este año del Congreso, que ha sido un trabajo técnico y que no se había visto, yo no sé, desde que tengo memoria, el Congreso manejando una cantidad de reformas, de cosas que hacían falta hace mucho tiempo. Yo creo que si se decide hacer algo ahora, se va a hacer algo que sea algo que construye país. Eso es lo importante. Yo creo que existe ese entorno en el ambiente y tiene que ser algo que construye país. Sí, siento que también el Ejecutivo a la hora de decir, bueno, este es el momento y vamos, tiene que cargarse ese costo de una manera primaria, pero luego el Legislativo es el que lo aprueba también, por lo tanto también en su ejercicio y la transparencia y el mecanismo que utiliza para aprobarlo también tendrá su costo. Entonces por eso también estamos, si se toma una decisión, creo que tendrá que ser una decisión conjunta con cierto nivel de consenso, porque lo que no quisiéramos es un enfrentamiento, decir el Ejecutivo quiere, el Legislativo no quiere, si realmente inclusive yo creo que ahora hay mucha política real, digamos, en el Legislativo, porque está fraccionado en muchas partes, y si no hay un consenso general de que esto es una cosa que fortalece, entonces mejor no vamos. Suena como que la presentación de la propuesta al Congreso no sería este año. Pues eso no está descartado. Si fuera a ser este año, tendría que ser pronto, ¿sí? Tendría que ser en las próximas semanas. Si no, realmente no, ya los tiempos del Congreso y la dinámica y todo, y sobre todo poder afectar de alguna manera el presupuesto 2017 ya no tendría sentido. Habría que hacerlo entonces el año entrante y dejarlo para otro momento, tal vez hacerlo algo pensando en el siguiente gobierno, los tiempos son muy cortos. Yo quisiera también en relación a la pregunta decirles que el ministro tiene razón, hemos hecho un trabajo en conjunto y creo que la labor del Congreso ha sido importante y ha sido responsable. Donde no coincido con el ministro es de que la responsabilidad no, al menos nosotros no la asumimos, es responsabilidad del Ejecutivo. O sea, ellos tienen la dirección del gobierno, ellos son los que dictan ese tipo de políticas, entonces nosotros no nos podríamos cargar esa responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad política también, hay una carga política que ellos la deben de asumir en ese sentido. Nosotros jugaremos nuestro papel porque puede ser que de repente en el Congreso, como le decía el ministro, de repente le damos un dictamen negativo. O sea, va a depender mucho de lo que ellos estén planteando. Obviamente, un tema de un incremento, por ejemplo, al IVA, es un tema complicado en el Congreso. Y con mi bancada, difícil. Difícil. ¿Verdad? Un incremento al IVA, difícil. Analicemos los demás temas, discutámoslos. Pero en ese sentido sí creo que la responsabilidad y la carga política y los que tienen que asumirla, en este caso es el señor presidente. A su señor ministro le toca pues darlo a conocer, hacerlo público, pero él lo representa en ese sentido. Muy bien, así llegamos al final de Diálogo Libre. Agradecemos al ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, al presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, diputado Jairo Flores, mi colega Urias Gamarro y un servidor, Giovanni Contreras. Nos despedimos. Muchas gracias y buenas tardes.